Damos inicio a este foro sobre el tema que nos preocupa tanto, el secreto bancario, que va a ser desarrollado por cuatro estupendos especialistas. Y lo que nos va a mostrar también esto, y lo hemos visto en los anteriores foros, que ya son varios, ya van 2 o 3 meses en que estamos, es que se escuchan opiniones a veces que no coinciden, pero que sin embargo todas dan luces y que nos permiten entender mejor la problemática que estamos tratando. O sea, la importancia acá es que es una tribuna absolutamente libre, es más bien de índole profesional y es para que llegue a cualquier público, no solamente los profesionales, sino al público interesado en estos temas importantes para el país, sobre todo cuando se toca el tema constitucional. Siendo así, le cedo el uso de la palabra al moderador de esta noche, que es Javier de Belaunde, para proceder ya al inicio del foro en particular. Javier, por favor. Gracias, Raúl. Bien, la Academia Peruana de Derecho está empeñada, como ha dicho el presidente, en tratar temas que son de actualidad, hacerlo en el nivel y con las personas adecuadas, con la ponderación y el respeto que un foro de esta naturaleza requiere, con el ánimo de esclarecer conceptos, con el ánimo de que cada uno, digamos, se forme su propia opinión, ¿no? El secreto bancario y la reserva tributaria han estado vinculados generalmente al derecho a la intimidad, ¿no? Se ha suscitado en los últimos semanas, diría yo, un debate dada la dación del Decreto Supremo 430 del 2020, que tiene su antecedente en el Decreto Legislativo 1434. Entonces, estas normas que dan atribuciones directas a la SUNAT referente a lo que es la información que tienen los contribuyentes, ha suscitado debate, pues muchos sostienen que está infringiendo el derecho constitucional a la intimidad y concretamente al secreto bancario. Hay quienes no concuerdan con esta posición y la Academia ha querido reunir a especialistas en los diferentes ámbitos para efectos de tener una conversación. Vamos a tener exposiciones de cada uno de los presentes de 15 minutos inicialmente. Habrá esta primera ronda con 15 minutos y después habrá una segunda ronda en la cual cada uno tendrá 5 minutos para completar su intervención o para responder algún punto o comentar algo dicho por otra persona. Bien, el primero que va a intervenir es el doctor César Landa. En realidad no requiere presentación. El doctor Landa, como todos ustedes saben, ha sido presidente del Tribunal Constitucional, es un distinguido profesor universitario y uno de los constitucionalistas importantes que tenemos en el país. Gracias, doctor Landa. Puede iniciar su intervención. Muchas gracias, Javier, estimado presidente de la Academia, estimados colegas. Muchas gracias por tener la oportunidad de expresar algunos puntos de vista sobre este tema de trascendencia constitucional, y esa es la perspectiva que voy a brindarles desde el orden de los derechos fundamentales, porque el secreto bancario y la reserva tributaria están ubicados precisamente en el artículo 5, numeral 2, de la Constitución, del capítulo
de los derechos fundamentales, ¿no? Y precisamente, como todo derecho constitucional, así lo ha señalado ya la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no son absolutos, sino son relativos al lugar a ciertas regulaciones que pueden delimitar, pero no eliminar el derecho, ¿no? Y es así, por ejemplo, que el artículo 5.2 permite que se pueda levantar, ¿no?, el secreto bancario o la responsabilidad tributaria a pedido del juez, del fiscal de la nación o de una comisión investigadora de acuerdo con la ley, ¿no?, y referido al caso investigado. Sin embargo, la Constitución también ha señalado el tribunal, ¿no?, y la doctrina no puede interpretarse de manera unilateral, ¿no?, y menos tampoco en un sentido estrictamente formal o literal, ¿no?, sino que tiene que interpretarse como bajo principios de unidad de la Constitución, principios de concordancia práctica entre distintos bienes, ¿no? Porque de pronto el artículo 8 de la Constitución señala que el Estado combate el tráfico de drogas, ¿no? O el artículo que previene, investiga y sanciona los actos ilícitos como labor no solamente de la policía, sino también del órgano judicial, fiscal, ¿no? Desde ya que están recogidas en la Constitución, en las tareas de impartición de justicia, investigación, acusación, etcétera, forman parte de un conglomerado de institutos constitucionales que tienen que entrar en una concordancia en relación al mal uso que se pueda dar al secreto bancario, a la reserva tributaria, a efectos de convalidar, ¿no?, bajo un pretexto o una razón discutible de derecho fundamental, por ejemplo, hechos criminales, ¿no? Y precisamente el narcotráfico, el terrorismo, mediante el lavado de activos, utiliza todos los sistemas legales para blanquear capitales, por un lado, pero por otro lado también estas tareas que no son ilícitas, sino más bien, diríamos, del borde de la legalidad o el margen de la legalidad, la informalidad económica, que no, digamos, realiza transacciones en el sistema legal, ¿no? Al punto que en su momento se ha buscado la bancarización, ¿no?, hace ya varias décadas, para que pueda ordenarse estos problemas, ha llevado a cabo, ¿no?, una idea de que los derechos tienen que entonces reconocerse y ejercerse también en función de ciertos fines y bienes públicos que manda la Constitución, y que se requiere en consecuencia una interpretación concordada, ¿no?, razonablemente, ¿no? Y por eso es que a veces el Tribunal Constitucional, en algunos casos, por ejemplo, el artículo 142 señala de que no son revisables en sede judicial las resoluciones en materia electoral emitidas por los jurados de elecciones. Y ya es de suyo, desde hace más de una década, ¿no?, que hay sentencias del tribunal que, al amparo del artículo 200, inciso 2, que reconoce el derecho de amparo para proteger a los ciudadanos frente a cualquier decisión arbitraria de una autoridad, ha interpretado un principio general, el de la protección de los derechos frente a una arbitrariedad de cualquier persona o autoridad. Y la otra norma es una norma específica, la del artículo 142, porque prescribe, ¿no?, de manera rotunda que no son revisables las decisiones electorales del jurado de elecciones. En la vía judicial, el tribunal ha utilizado criterios de interpretación precisamente, entendiendo que hay principios que son la base del ejercicio y goce de ciertos derechos, ¿no? Esos principios pueden ser generales o específicos, constitucionales me refiero, que son la base del sistema jurídico, ¿no? Entonces, nuestro sistema jurídico, claro, parte de que la defensa de la persona humana y el respeto a su vida es el fin supremo de la sociedad y el Estado, pero en el marco, como diría Thomas Hobbes, ¿no?, si no hay orden ni paz civil, no hay Estado, ¿no?, Estado de Derecho me refiero. Entonces, ese orden es el que se busca, y no solamente en el ámbito, diría yo, del levantamiento, ¿no?, del secreto bancario para actos que son obviamente de origen sospechoso, ¿no?, de criminalidad, o actos también que están vinculados con la baja recaudación tributaria, no solamente por informalidad, sino también por la evasión o la elusión, ¿no? Y el Perú es uno de los países que tienen muy baja presión tributaria, 13, 14, y ahora con pandemia, cuando se tendría
que tener estándares de 23% si el Perú, como se dijo, quiere ir a la OCDE, que son pasos progresivos, ¿no? Entonces aquí quiero hacer una puntualización, porque el tribunal ha desarrollado no solamente este marco de interpretación buscando criterios de razonabilidad y proporcionalidad, ¿no? Para entender las soluciones, sino también que ha ido incorporando, como dice el artículo 57 de la Constitución, los tratados. Los tratados celebrados en rigor por el Estado forman parte del derecho nacional. Y claro, habrá tratados hard law, ¿no? O sea, en un sentido ejecutivo fuerte, o tratados soft law, ¿no? Que son recomendaciones. Pero en un plano u otro, los tratados internacionales, al formar parte del derecho nacional, están siendo incorporados y precisamente vinculados con el tema del secreto bancario. El decreto legislativo 1313 del año 2016 adopta estándares internacionales de la OCDE para facultar a la SUNAT a requerir información de empresas del sistema financiero nacional para el cumplimiento de obligaciones internacionales en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, etcétera, ¿no? Pero claro, de pronto también aparece el año 2017 un segundo paso, ¿no? Que es el decreto legislativo 1434, en el cual se dispone que las empresas del sistema financiero presenten directamente a la SUNAT información sobre sus operaciones pasivas con sus clientes referidas a saldos y montos acumulados promedios o montos más altos de un determinado periodo, que el decreto supremo que reguló el último día del año pasado, ¿no? El 430-2020 estableció estos montos de 10.000 soles y mensualmente, y yo creo que eso, digamos que lo que venía ocurriendo ya desde 2016-2017 no puso en debate la problemática del secreto bancario, quizás porque se refería a información que se brindaba al exterior sobre ámbitos de personas jurídicas en base a estos mandatos de lucha contra actos ilícitos, ¿no? Que son legítimos, ¿no? Pero en la función ya administrativa local que la SUNAT tiene que realizar, ¿no? En sus tareas de investigación, de determinación, ¿no? Y elaborar perfiles financieros, la labor que se fue desarrollando a través del caso del ITF no ha logrado, ¿no? Todos los cometidos que se preveía, porque si bien allí se estableció ciertas pautas que el propio Tribunal Constitucional dijo que no eran inconstitucionales, porque definió que siendo los derechos fundamentales no absolutos, sino relativos, hay lo que se llama en la doctrina constitucional un contenido esencial, un contenido no esencial, incluso un contenido adicional, ¿no? Y entonces, si el contenido esencial, dijo el tribunal, no es el secreto bancario, o sea, no forma parte del contenido esencial, sí forma parte del contenido no esencial, que es un contenido constitucionalmente protegido, ¿no? Y un contenido constitucionalmente protegido hace que entonces una ley pueda regular la materia, modulando sus efectos en el tiempo, en el espacio, en los montos, ¿no? De esa, digamos, regulación. Para lo cual el tribunal ha desarrollado también lo que se conoce como un test de racionalidad y proporcionalidad en base a los estándares, ¿no? Y jurisprudencia también comparada. Y en ese sentido, si se aplicara, ¿no? El test de racionalidad y proporcionalidad al decreto legislativo 1434, ¿no? Hay tres pasos fundamentales. Uno, el de la idoneidad, ¿no? Y la idoneidad significa que una medida limitativa de un derecho fundamental como el secreto bancario debe tener una finalidad legítima, ¿no? Constitucionalmente amparada o internacionalmente amparada, ¿no? Como en este caso, pues, es combatir, si ya no el tema anterior, ¿no? Del tema del narcotráfico, el terrorismo, el lavado, sí, el tema de la evasión y la elusión fiscal, que forman parte también de un estándar internacional que exige que el Estado dé pasos, ¿no? Pero si bien eso pasaría el primer paso, el segundo es el estado de necesidad, la situación de necesidad, porque hay que tomar una medida limitativa que debe ser la menos gravosa para llevar a cabo dicha legítima finalidad. Y no sería posible encontrar un medio menos gravoso, se discute, para obtener información del orden financiero que permita conocer en detalle en lo necesario las operaciones realizadas en el sistema financiero si no se tuviera acceso, ¿no? A esta información bancaria, ¿no? Porque eso permitiría prevenir actos de evasión o elusión, ¿no? De cumplimiento de obligaciones tributarias, ¿no? En ese sentido,
como señalaba, el hecho de que la ley del ITF no resultó del todo, ¿no? Suficiente o eficaz, es que se requiere, se ha señalado, complementarla, ¿no? Por esta baja recaudación. Entonces, se tiene que pasar a un tercer nivel para determinar, en última instancia, si esta disposición sería o no constitucional, que es la proporcionalidad, y con ello voy cerrando, ¿no? La proporcionalidad en sentido estricto supone que la intensidad de la intervención en un derecho que va a ser limitado puede ser, claro, grave, ¿no? Puede ser débil, leve, o puede ser intermedia, ¿no? Mi punto de vista es que es intermedio, ¿no? Porque ciertamente hay un secreto bancario como un derecho fundamental, pero también hemos dicho, que, como dice el tribunal, que no forma parte del contenido esencial, que es algo pétreo, ¿no? Algo que no puede alterarse, pero sí forma parte de un contenido constitucionalmente protegido que demanda entonces de una morigeración, o no, de los alcances para tener este perfil del contribuyente, ¿no? En este sentido, el grado de realización de los fines de la administración tributaria para cautelar el interés público vinculado, ¿no?, a la recaudación y en la lucha contra la evasión y la elusión, hace que el secreto bancario, como hemos dicho, al no ser un derecho absoluto, tenga un grado de relatividad y que permite entonces entender, más aún, habiéndose precisado incluso ya en términos de monto de 30.000 soles, de informes semestrales, con un último decreto supremo, esa morigeración, ¿no?, que permite que, en principio, entendamos que la Constitución, interpretada en un sentido de una norma viva y evolutiva, ¿no?, demanda también interpretaciones que ha hecho el tribunal de manera actualizada para corregir ciertas realidades, ¿no? Y además entender que la Constitución produce a veces también mutaciones constitucionales, es decir, cambios de interpretación en un artículo que literalmente diciendo A, en la práctica empieza a entenderse de manera diferente. Y como ejemplo cierro, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice que no cabe procesos de amparo contra acciones judiciales emanadas de un procedimiento regular, entonces se ha interpretado, obviamente contrario censo, que sí cabe en la medida de que haya una violación, ¿no? O cuando, por ejemplo, tenemos derechos que no tienen una configuración constitucional, sino internacional. Por ejemplo, un tema colateral, el convenio 169 sobre los pueblos indígenas ha generado un derecho a la consulta, y ese derecho a la consulta no está en la Constitución, pero se cumple la ley sin paso medio de la Constitución, sino de la Convención. En parte, digamos que eso hace entonces que los patrones del entendimiento, desde mi punto de vista, de la Constitución, sus límites, obligaciones y orígenes, están cambiando, están transformándose, pero hacia fines que garanticen, ¿no?, los dos objetivos fundamentales de un orden jurídico, ¿no? Primero, el respeto a los derechos y la dignidad de la persona humana, pero en función de los fines públicos y los bienes públicos que son de todos, ¿no? Y me quedaría hasta aquí, Javier. Muchas gracias. Está sin audio, Javier. Sí, muchas gracias, doctor Landa, por su presentación, y además se ha ceñido rigurosamente al tiempo. Le cedo la palabra ahora al doctor César Luna Victoria. El doctor Luna Victoria es abogado, socio del estudio Rubio Leguía Norman, y un distinguido profesor universitario especializado en temas tributarios, entre otros. Doctor Luna Victoria tiene la palabra. Muchas gracias, doctor Javier, y muchas gracias, doctor Raúl, y a usted como presidente, a toda la academia por esta invitación. Bueno, y Walker, César y Natalia, pues también muy honrado de compartir con ustedes esta responsabilidad. Voy a pedir licencia para, por unos minutos, poner el problema en contexto. Si quisiera poner un hecho como inicio, es el ataque en el 2001 a las Torres Gemelas de Nueva York. ¿Qué cosa ocurrió? Se descubrió que el terrorismo internacional estaba siendo financiado por cuentas bancarias secretas. Y a partir de ahí, no por un tema fiscal, sino por un tema de seguridad nacional, se empezó a desarrollar una serie de convenios, de prácticas para tratar de acceder a esa información de las operaciones bancarias. Unos meses antes del ataque a las Torres Gemelas, el Foro Global, que es esta reunión del G20 y de la OCDE, logran armar este Foro Global sobre transparencia
e intercambio de información financiera para fines fiscales. Y a partir de allí surgen dos grandes modelos. El primero liderado por Estados Unidos, cuando no, que en el 2010 saca una ley, la ley FATCA, que es en el Foreign Account Tax Compliance Act, que en castellano es la ley de cumplimiento de cuentas bancarias, la ley de cumplimiento de cuentas en el exterior. ¿Qué significaba esto? Que a los bancos les decía que tenía que reportar la información financiera de los americanos, y si no se la reportaba, iba a presumir que el monto depositado en los bancos era una renta gravada y le aplicaban en términos peruanos el impuesto de 30%. ¿No? Entonces los bancos dijeron, no, esta no es la mía. Entonces empezaron a reportar y avisaban al ahorrista o al cuentacorriente que si no quería que su información fuera a la Administración Tributaria Americana, pues que se retirara a otro banco, ¿no? Fíjense que había una potencia de seguridad nacional. Después este tema se evoluciona y paralelamente al tema de la seguridad nacional empieza a surgir el tema tributario. El FATCA de los Estados Unidos es un tema que requiere información para efectos tributarios, y Europa, la OCDE, genera otro sistema parecido pero paralelo, que es el CRS o el Common Reporting Standard. ¿Cuál es el efecto de estos dos sistemas? Que toda la información que recibe un país de sus bancos para efectos tributarios lo coloca en la nube y empieza a celebrar tratados internacionales. Y poniendo un ejemplo en el Perú, si el Perú celebra un tratado internacional, está obligado a colocar su información en la nube y otorgarle el password a los países con los cuales ha celebrado ese convenio. Y a través de password, cualquier administración, la peruana, puede bajar de la nube la información que tienen todos los países que celebran ese convenio. Este contexto de una fiscalización tributaria de Big Data es la que ha sensibilizado este problema. ¿Cuál es el contexto de este tema? ¿Por qué? Y me voy más atrás del 2001. Me voy a 1970, el caso Watergate, cuando William Mark Feld, garganta profunda, ¿no? Él empieza a soltar información a los periodistas para que persiguieran el caso Watergate, y la frase clave es: sigan el dinero, following the money, ¿no? Y 50 años después estamos realmente persiguiendo el dinero. ¿Por qué? Porque el paradigma que existía en el siglo XX de lograr recaudación tributaria a través de la fiscalización de mercaderías y documentos era un paradigma que se estaba cayendo porque el mundo estaba cambiando. Los servicios empezaban a ser más importantes que las mercaderías, y la trazabilidad de las mercaderías empezaba a ser muy complicada porque, bueno, no voy a entrar ahí porque no voy a hablar mucho, porque el sistema global llevaba a la intermediación, a la tercerización, y no podíamos nosotros ubicar quién era el causante, quién era el beneficiario. Muy bien, entonces, bajo esta metodología del following the money y bajo esta presión de seguridad nacional por un lado y luchar contra la evasión fiscal por otro, los países empezaron a acelerar tratados para intercambiar información financiera. Y ha ocurrido algo simpático, y ha habido un cambio del paria internacional. En materia tributaria, el paria internacional era el paraíso fiscal. ¿Por qué? Digamos, si Panamá no cobraba impuesto, era un competidor desleal a todas las jurisdicciones que sí cobraban impuesto. Entonces, por esta presión de competitividad internacional, de que había una competencia desleal, los países empezamos a marginar a los paraísos fiscales. Y cada país se protegía imponiéndole algún tipo de sobrecostos, ¿no? En el Perú, por ejemplo, y en la mayoría de los países, las operaciones con paraísos fiscales no eran gasto o costo deducible para muchas de sus operaciones. Entonces, si yo quería celebrar una operación con Panamá, podía tener ventajas en el sentido de que iba a tener ventajas tributarias, pero tenía un sobrecosto porque esas operaciones no eran deducibles para efectos en nuestra legislación, deducibles para aplicar el impuesto a la renta. Pues bien, esta definición de paraíso fiscal como par internacional está contaminando, o mejor dicho, se ha extendido a todos los países
que no quieran o que no participen en estos convenios de intercambio de información financiera. El que no celebra ese convenio será tan paria como Corea del Norte, Afganistán y todos esos países que hoy día se llaman no cooperantes. La nueva nomenclatura de paria fiscal internacional ahora es el territorio no cooperante. Antes era el territorio paraíso fiscal, ahora es el territorio no cooperante. Nota a pie de página. Si por alguna circunstancia el Perú empieza a retirarse de todos estos compromisos internacionales que ahora voy a mencionar, en el cual intercambia información, pues vamos a ser un paria y nuestras operaciones no serán deducibles para aquellas personas que contraten con el Perú. Yo no veo ese panorama, veo simplemente es un panorama apocalíptico. Historia legal en el Perú. ¿Cuándo arranca este tema? El tema no arranca el 31 de diciembre con el reglamento. Este tema arranca el 2014, cuando el Perú se adscribe al acuerdo de cooperación del Foro Global, que he mencionado, y empieza a celebrar estos tratados. En el 2016, el Código Tributario se modifica para darle facultades a la Administración Tributaria para celebrar convenios precisamente para intercambiar información, porque ya se nos venía el tema de ser un par internacional y teníamos que entrar a ese tipo de convenios. En el 2017 se modifica la ley del sistema financiero para que los bancos puedan entregarle a la Administración Tributaria data de los extranjeros. Y en el 2018 se amplía para que la facultad de la data sobre los peruanos residentes. El reglamento que estamos comentando es precisamente el reglamento de esta última ampliación que el doctor Javier mencionó en la presentación. Entre estos años, entre el 2018, que se da esta modificación, y el 2020, el 31 de diciembre, que se da el reglamento, en ese periodo la SUNAT fue sometida a auditoría internacional de la OCDE. La OCDE auditó los sistemas que tenía la Administración Tributaria Peruana para garantizar que la información que iba a recibir iba a estar convenientemente guardada y no iba a ser difundida como lamentablemente ha ocurrido en el pasado. Y fíjense que no esto era una norma para proteger a los peruanos, esto era una norma para proteger a los nacionales de los países que estaban intercambiando información con el Perú, porque como el Perú iba a recibir el password de España, de Francia, de Suiza, de Inglaterra, de varios países, esos países le pedían a la SUNAT peruana: garantízame que los datos que tú vas a bajar de la nube de bisnacionales van a estar convenientemente resguardadas, no van a salir de tu ámbito y solo van a ser utilizadas para efectos fiscales. Bien, esa es la historia. César Landa ha mencionado en el análisis del test de proporcionalidad que efectivamente la data del impuesto a las transacciones financieras no funcionaba. Todos sabemos que ese impuesto es una excusa para acceder a la data financiera, ¿no? El impuesto hoy día es 5 partes por 100.000. O sea, de cada 100.000 soles que muevo, tengo un impuesto de 5. O sea, es un impuesto que, dadas determinadas circunstancias, es absolutamente inmaterial, por lo cual realmente es la excusa que se tuvo en el 2003, que es la antigüedad del impuesto, para acceder a determinada información. Problemas de esta información. La más importante es no incluir a las cooperativas. ¿Y qué pasaba con las cooperativas? La ciudad que más cooperativas, la zona que más cooperativas tiene es el Brain, y ya sabrán ustedes por qué. Una zona cocalera de narcotráfico, todo el dinero del narcotráfico pasaba por las cooperativas, y claro, nosotros que reportábamos nuestras operaciones en los bancos urbanos, dábamos nuestra información a la ciudad, y el grueso de la información, donde podía estar la que le seguía Madre de Dios, donde podría estar el narcotráfico o la minería ilegal, pasaba bajo el radar de este tema. Y en segundo lugar, la data terminaba siendo agregada, desordenada y por tanto no era útil. ¿Qué cosa ha hecho el decreto supremo que estamos comentando? La ha ordenado, ¿no? Y la ha ordenado en los estándares que la SUNAT peruana tiene que colgar data en la nube, ¿no? Para que porque los otros países también nos dan esa data ordenada. Entonces,
esa potencia, o sea, ¿qué cosa va a hacer la SUNAT con esta nueva, con la norma que estamos comentando, que va a dar una información agregada, ¿no? Va a dar una información que pone las operaciones del mes, la acumulación total, los saldos, los promedios, los picos, tanto de ingresos o de egresos. Todo esto no va a servir para que nos lleven al primer ingreso que tengamos. Lo que va a hacer la Administración Tributaria es construir un perfil no psicológico, un perfil financiero para establecer reglas de auditoría y determinar qué operaciones valen la pena ser auditadas. Recordemos que la auditoría es una suma de riesgos y resultados. La capacidad que tiene la Administración Tributaria para auditar es del 2 al 5% total de operaciones, ¿no? Eso lo sabemos los que entramos ahí. O sea, para que yo salga sorteado, para que la Administración Tributaria me audite, realmente es bien aleatorio. Entonces, la Administración Tributaria tiene que utilizar estos recursos escasos para lograr un efecto contagio y un gran resultado. Eso le va a dar la Big Data. O sea, a través de la Big Data va a determinar realmente por dónde sigue el dinero y establecer hipótesis de fiscalización y de auditoría. A la Administración Tributaria no le interesa un contribuyente en particular. Un contribuyente en particular probablemente sea recaudación. Lo que le interesa es ese flujo de dinero y establecer causantes y beneficiarios, porque el que tiene la cuenta bancaria puede terminar siendo un intermediario de la operación. Lo que quiere identificar es toda esta red, causantes, beneficiarios, porque ahí sí hay el tema, más allá de la recaudación, el tema del fraude fiscal. Cuando se empiecen a detectar y a publicitar operaciones de esta magnitud de fraude fiscal, el efecto de contagio, el cumplir las obligaciones por temor puede ser particularmente relevante. Muy bien, este es el contexto. Y lo quiero poner como un argumento adicional al análisis que hizo César Landa sobre el test de proporcionalidad. Yo quiero ahora agarrar todo este asunto y colocar una idea que quería compartir sobre el papel del Tribunal Constitucional en los temas tributarios, porque en el tema del secreto bancario, como Oliver Wendell Holmes nos decía, oye, el derecho es lo que dicen los tribunales, entonces nos guste o no nos guste, vamos a ver cómo ha resuelto el Tribunal Constitucional distintos casos emblemáticos en materia tributaria. En el caso del ITF y en otro caso donde la ley obligaba a que las empresas cerradas, las que no están en el sistema, en el mercado de valores, entregaran a la superintendencia del mercado de valores estados financieros, en estas dos sentencias el tribunal dijo lo que el doctor Landa ha mencionado y yo, César, me voy a permitir simplemente resumir lo que tú dijiste. Uno, el derecho bancario no es un derecho absoluto. Segundo, la Constitución establece 3 posibilidades para que se acceda al secreto bancario: el fiscal de la Nación, una comisión investigadora del Congreso y el juez. Pero en esas sentencias el tribunal ha dicho, ojo, eso no significa que sean los únicos que pueden haber. Constitucionalmente es posible encontrar una cuarta, una quinta posibilidad si es que se persigue un bien constitucional mayor. Y aquí genera el tribunal una suerte de precedente en su interpretación de las normas y dice, los derechos constitucionales pueden entrar en conflicto. Y cuando un derecho particular, como el secreto bancario, colisiona con otro derecho como, constitucional también, como es el deber de contribuir, yo voy a escoger cuál prevalece más. Claro, le va a hacer todo el análisis que César Landa ha explicado. Y lo hizo en estas jurisprudencias y estableció finalmente que el derecho bancario podía ser vulnerado, podía ser perjudicado en función del deber de contribuir. Yo creería que si sometemos al Tribunal Constitucional la constitucionalidad o no de las normas legales que estamos comentando, si el tribunal fuese consistente, resolvería porque el tema es constitucional. Y si me permiten, quiero mencionar 2 casos, tenía más, pero quiero mencionar 2 casos que sin tener el tema del secreto bancario como tema principal, nos pueden dar una pista de cómo el Tribunal Constitucional no lee, sino que interpreta la Constitución, incluso
la interpreta cuando la letra de la ley es absolutamente clara. El impuesto a los casinos. El impuesto a los casinos fue declarado inconstitucional por confiscatorio. Estableció un impuesto de 20% a los ingresos brutos de los casinos y las máquinas tragamonedas. Y el tribunal dijo, oye, 20% del ingreso bruto sin capacidad de deducir los gastos es confiscatorio. Muy bien. De acuerdo al artículo 74 de la Constitución, las normas tributarias dictadas en contra del artículo 74 de la Constitución, que es el que dice que los impuestos no pueden ser confiscatorios, digo, ese artículo también agrega de que las normas no tienen eficacia. Entonces, las normas, para decirlo en lenguaje civil, no constitucional, son nulas, ¿no? El impuesto declarado confiscatorio, ¿no?, es nulo. Nunca tuvo suerte, nunca tuvo eficacia. ¿Qué dijo el tribunal? Dijo, 1, le ordena al Congreso que dicte, que modifique la ley. Y dice, mira, vas a dar una nueva norma en la que me vas a bajar la tasa de 20% a una tasa más razonable y vas a permitir que se admita el gasto. Segundo, mientras el Congreso no dé la ley, los contribuyentes van a seguir pagando el impuesto confiscatorio. Y tercero, cuando el Congreso dé la ley, lo que se pagó en sí, o sea, la ley que da el Congreso va a ser retroactiva, va a regresar a la fecha en que se puso el impuesto original y se va a calcular el impuesto, y lo que pagaste de más por pagarlo confiscatorio, comparado con la nueva tasa que va a dictar el Congreso, ese exceso es un crédito fiscal. Conflictos por todos lados. La norma constitucional decía que el impuesto declarado inconstitucional por confiscatorio no surtió eficacia, y aquí se ha surtido eficacia. Segundo, la norma que declara inconstitucional una ley, por lo menos de aquí para adelante, ya no es aplicable. Y el tribunal dijo, se sigue aplicando. Claro, después compensó y el tema. ¿Y cuál fue el argumento? Capacidad contributiva. Dijo, miren, entre tanto, los casinos y las máquinas tragamonedas siguen generando capacidad contributiva. Entonces, que paguen el impuesto y después ajustamos el tema. Podemos discrepar el tema, nos puede parecer algo espantoso, pero eso es lo que dijo el tribunal. Y otro tema, el caso Paramonga, que no sé si Walker tuvo la oportunidad, pero por estar aquí nos hemos perdido la exposición de nuestros colegas en el IPDT sobre la exposición del impuesto de Paramonga. ¿Qué pasó en el caso de Paramonga? La fiscalización es del 2000 y todavía no se resuelve. O sea, 20 años tiene el caso y todavía no se resuelve. La administración tributaria, en 2 oportunidades, el Tribunal Fiscal le declaró nulas sus resoluciones por defectos. Tuvo que dictar un tercer paquete de resoluciones. ¿Y qué dijo el tribunal? Dijo, oye, bueno, se han vencido en exceso los plazos para resolver. Y contra las normas legales que expresamente establecen que los impuestos moratorios se siguen devengando hasta que se paguen, y que durante el proceso administrativo y judicial el plazo de prescripción no corre, dijo 2 cosas. Primero, el interés moratorio solamente va hasta el límite del plazo, y una vez vencido el plazo, la prescripción empieza a correr. Nuevamente, el Tribunal Constitucional dictando normas que por la Constitución son de reserva legal y que solamente las podía dar el Congreso. Me quedo aquí con esta reflexión. El Tribunal Constitucional tiene una historia donde en materia tributaria, cuando menos, hay conflictos constitucionales y siempre escoge uno respecto del otro. Gracias, doctor Javier. Muchas gracias, César, por la exposición tan interesante. Y ahora le vamos a dar la palabra al doctor Natale Amprimo. Natale es un distinguido constitucionalista, socio del estudio Amprimo, Fluri, Barbosa y Rodríguez, y también en algún momento ha transitado los pasillos del Congreso, según recuerdo. Con ustedes el doctor Amprimo. Tienes el micro apagado. ¿Cómo no? Gracias, Javier. Bueno, antes que nada, yo quiero agradecer a la Academia por esta invitación, a su distinguido presidente,
nuestro apreciado Raúl Ferrero, a ti, Javier, por la moderación y además la oportunidad de compartir con tan distinguidos colegas este diálogo. Bueno, yo tengo una posición absolutamente contraria a la que hemos escuchado por parte de César y de los dos Césares, ¿no? Yo considero que la normativa sí es inconstitucional. Y voy a empezar señalando que en el Perú hay una larga trayectoria y tradición de respeto al derecho al secreto bancario, inclusive anterior a que este derecho sea incorporado en la Constitución del año 93. No obstante, diríamos que el texto constitucional es, diríamos, bastante escueto. Es claro que la Constitución ha establecido que la información protegida por el secreto bancario solo se levanta por una orden judicial, por una disposición del fiscal de la Nación o por una comisión del Congreso, y en todos los casos, el levantamiento solo está autorizado en tanto la información solicitada esté expresamente referida a un caso específico de investigación. Entonces, la norma constitucional regula con meridiana claridad los únicos supuestos constitucionalmente legitimados para poder llevar el levantamiento del secreto bancario o tomar conocimiento de una información que está protegida por ese derecho, dejando claramente establecido lo que constituye una regla de reserva de jurisdicción. Y así ha sido regulado históricamente. Si ustedes revisan la ley del sistema financiero, siempre estableció justamente que cuando que los bancos entregaban información protegida por secreto bancario, cuando había un pedido de, diríamos, ya sea de un juez, de una comisión investigadora o del fiscal de la Nación. Igual ocurría con la propia normativa tributaria, que establecía que cuando la SUNAT, dentro de un proceso de investigación, deseaba tener información, tenía que recurrir a la autoridad judicial. Nunca la autoridad tributaria, representada por la SUNAT, ha tenido la facultad de obtener información que se encuentra protegida con el derecho al secreto bancario. Pero ¿qué ocurre? A partir del año 2016, cuando el Poder Ejecutivo, dicta dos decretos legislativos en base a la ley autoritativa que el Congreso le había dado, se empieza a construir lo que podríamos llamar una perforación sistemática y sutil del secreto bancario. Entonces, dicta primero el decreto legislativo 313, por el cual se modifica el código, la ley general, perdón, la ley del sistema financiero, y se establece, sobre la base de cumplir con lo acordado en tratados internacionales, se establece la posibilidad de que la SUNAT directamente se dirija al sistema financiero y pide información que antes tenía que tramitar a través de un juez. Y después se pone que esa información ya no solamente es para cumplir aquello que dispone un tratado internacional, sino que esa información también puede ser utilizada por la propia SUNAT para sus fines propios de fiscalización, ¿no? De ahí se emite otro decreto legislativo, pero antes que nada es importante saber que la norma autoritativa que permitió la dación de estos dos decretos legislativos, que fue la ley 30.506, con claridad señaló que las facultades delegadas tenían por objeto adecuar la legislación nacional a los estándares y recomendaciones de la OCDE y agregaba, respetando los derechos, principios y procedimientos previstos en la Constitución Política del Perú. O sea que la norma autoritativa fue extremadamente clara en sostener que la posibilidad de adecuación, de modificación de la legislación no podía implicar la vulneración de los derechos, principios y procedimientos contemplados en la Constitución. Pues bien, lo cierto es que la normativa aprobada, estos dos decretos legislativos, ¿no? Si bien en la exposición de motivos el Poder Ejecutivo reconoce que afectan y vulneran el secreto bancario, señalan que lo hacen en cumplimiento de compromisos internacionales. Y la verdad que eso es falso, eso no es cierto. Nos han vendido un cuento que no es verdad, como lo voy a demostrar. Entonces, de ahí, decía, se dicta el decreto legislativo 1372,
por el cual ¿Ha pasado algo con la la ley del sistema financiero. ¿Perdón? pasó algo con la imagen? ¿Podrías repetir tu último minuto? Sí, cómo no. Decía que se emite el decreto legislativo 1372, que es de agosto del año 2018, por el cual, con el objeto de relajar aún más la protección al derecho al secreto bancario, se modifica el Código Tributario para establecer que la información que se debe entregar a la SUNAT por parte del sistema financiero, en cumplimiento de lo acordado en los convenios internacionales, se proporciona en virtud no solo de lo que establezca la Ley General del Sistema Financiero, sino que ahora también se incluyen las normas reglamentarias y complementarias, lo que abarca incluso las resoluciones que la propia SUNAT puede emitir. Y si leemos la exposición de motivos de este decreto legislativo, allí se indica que existe pues las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, la GAFI, ¿no? Y se emite después un decreto supremo, que es el 256-2018, por el cual se establece que se debe brindar información de la SUNAT para tener un intercambio automático de información conforme al acordado en los tratados internacionales y en los acuerdos de la Comunidad Andina. Pero lo cierto es que esta normativa hace referencia a reportar los datos de identificación de personas reportables, así como de saldos y montos acumulados, promedios o montos más altos, y los rendimientos generados por cuentas reportables. Y se define que las cuentas reportables son aquellas de los residentes en una jurisdicción con la cual el Perú hubiera suscrito un acuerdo de intercambio de información, no para efectos de las cuentas de los residentes en el Perú y nacionales peruanos, sino para el acuerdo internacional que yo firmo con otro país para reportar los nacionales o los residentes de ese país con el cual yo he firmado ese convenio. Ahora, se menciona reiteradamente la Convención Administrativa sobre Asistencia Mutua en materia fiscal que el Perú celebra en octubre del año 2017 y que fue aprobada por resolución legislativa 30774 de septiembre de 2018. Lo cierto es que esta convención no establece las obligaciones que se dice que establecen. Lo que dice la convención es que el Estado peruano, que un Estado, mejor dicho, puede, en virtud de esta convención, celebrar convenios con otro Estado o con otros Estados para determinar los alcances de intercambio de información. Dicho sea de paso, hay 3 formas de intercambio de información: a solicitud, en forma automática, en forma voluntaria. O sea, no es que el Estado peruano se encuentra obligado a entregar esta información de forma automática como se pretende hacer ver. La convención contempla 3 posibilidades de entrega de información. Y además se dice en la convención, artículo 5, que el primer mecanismo de intercambio es el sujeto a solicitud. O sea, cuando un Estado que ha firmado convenio con el Perú le pide al Perú, oiga, infórmeme usted respecto al señor Juan Pérez. Entonces el Estado peruano le da la información y dice el artículo 5 que tenga disponible en sus archivos fiscales. Que tenga disponible en sus archivos fiscales. Y si no, deberá tomar las medidas necesarias para poder obtenerla. Tendrá que recurrir pues al Poder Judicial y obtendrá la información de esa persona a la cual el Estado, que es la contraparte del Estado peruano, se la ha solicitado. Entonces, no es correcto afirmar que para dar cumplimiento con la convención es necesario que el Perú modifique su normativa interna y además cumpla con la obligación de intercambio automático de información, porque eso no es una obligación formal que fluya de la convención, primer aspecto. Y tampoco es verdad que el Perú se encuentre en una suerte de riesgo de estar incorporado en alguna lista negra de país no cooperante, porque el Perú ha sido siempre cooperante, y porque además en el Perú no hay un paraíso fiscal.
que es cuando hay países que tienen impuestos cero. El Perú no es un paraíso fiscal y jamás ha sido calificado como no cooperante. O sea que eso tampoco es cierto. Entonces, y por otro lado, si leemos el artículo 21 de la Convención, ahí se establece la posibilidad inclusive de que el propio Estado se niegue a proporcionar información. Dice, nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará los derechos y salvaguardas a favor de las personas de conformidad con la legislación o práctica administrativa del Estado requerido. A excepción de lo previsto en el artículo 14, lo dispuesto en esta convención no será interpretado en el sentido de imponer al Estado requerido la obligación de suministrar información que pudiera revelar cualquier secreto comercial, empresarial, industrial, mercantil o profesional, o un procedimiento comercial, o información cuya revelación pueda resultar contraria al orden público. Por otro lado, el Poder Ejecutivo, también justifica estas medidas sobre la base de la decisión 578 de la Comunidad Andina. Pero, ¿qué dice el artículo 19 de esta decisión? Dice lo siguiente: en ningún caso las disposiciones podrán interpretarse en el sentido de obligar a un país miembro a adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o prácticas administrativas o a las del país miembro, o a suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia legislación o el ejercicio de su práctica administrativa normal, o sea contraria al orden público. Y además, en el supuesto negado que la Convención tuviese la interpretación que el Poder Ejecutivo pretende darle, lo cierto es que también estaríamos ante un caso de inconstitucionalidad, porque esa convención tendría que haber sido aprobada conforme al artículo 57 de la Constitución por el mecanismo de reforma constitucional, en razón que chocaría con lo que establece el artículo 2, inciso 5 de la Constitución. Ahora, dicho sea de paso, el decreto legislativo 1434, que modifica la ley del sistema financiero, dicho sea de paso, ya la información no solamente es utilizada para efectos de cumplir los compromisos internacionalmente, ¿no?, en la interpretación, diríamos, laxa que se le pretende dar al convenio, sino además para propios usos internos, esto es para el ejercicio propio de la función fiscal de la SUNAT, que no está contemplado ni en la Convención, ni en el acuerdo de la CAN, ni en ninguna norma de tratado internacional. Dicho sea de paso. Por otro lado, yo quiero señalar, porque se han mencionado algunos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, y hay que ser claros. Yo reconozco que el Tribunal, en algunas resoluciones, ha manifestado que el secreto bancario, si bien califica como una manifestación indudable del derecho a la intimidad, ha dicho que no formaría parte de su contenido esencial. Pero también ha señalado en reiteradas sentencias que la protección constitucional que se busca mediante la postulación del secreto bancario es asegurar justamente la confidencialidad de la esfera de vida privada de las personas, incluso jurídicas, respetando la información vinculada a la vida privada, justamente de aspecto de campo económico. Y hay dos sentencias que César Luna Victoria ha mencionado, pero que creo yo que tienen una percepción distinta. Voy a permitirme mencionar primero una porque yo la patrociné, que fue la acción de inconstitucionalidad contra la ley 29720, por la cual se pretendía obligar a toda empresa a presentar estados financieros auditados. Ahí el tribunal declaró por 6 votos, el actual tribunal solo votó en contra la doctora Ledesma, que justamente se afectaba el derecho al secreto bancario y expulsó la norma y señaló que el secreto bancario lo que busca es proteger la confidencialidad de las operaciones bancarias que cualquier persona individual o persona jurídica de hecho privado pudiera realizar con algún ente público o privado perteneciente al sistema bancario o financiero. Y por otro lado, la ley del ITF. Es verdad que el tribunal, en cuanto a la ley del ITF, declaró que la norma era constitucional, pero la declaró en razón que señaló
que a través de esa información que daban los bancos, el banco reportaba el cumplimiento de la función de agente retenedor del impuesto que le imponía la ley. O sea, estaba dentro de la función de cumplimiento del impuesto. Pero sin embargo, esa sentencia del ITF derogó el artículo, declaró inconstitucional el artículo 17 de la ley del ITF, que pretendía que inclusive la SUNAT tuviese información no grabada por el ITF, es decir, exonerada, porque señaló que no era posible que le voy a leer literalmente, las afectaciones del secreto bancario que están proscritas constitucionalmente serán solo aquellas que conllevan en sí mismo el propósito de quebrar la esfera íntima del individuo, mas no aquellas que sirvan a fines constitucionalmente legítimos. Por lo demás, tratándose del acceso a una información directamente relacionada con actividades grabadas por el ITF, cuyo tiempo de vigencia era limitado, otra mentira, porque el ITF dijo que iba a ser una cosa limitada, ya tenemos más de 18 años con el ITF, dicho sea de paso. La restricción al secreto bancario que esta implica resulta como consecuencia inmediata, también temporalmente limitada, de lo que implica un razonamiento necesario en razón de que es la función de fiscalización tributaria. Distinto es el caso, y le estoy leyendo literalmente, del último párrafo del artículo 17 de la ley 2898, el cual obliga a que las instituciones financieras también proporcionen información respecto a las operaciones exoneradas del impuesto. Esta atribución que otorga la norma impugnada es lo que motiva que la parte demandada sostenga que el verdadero interés del Estado no es conocer la base imponible del tributo, sino acceder indebidamente a información financiera de los ciudadanos. Por ello, este tribunal considera que al franquearse a la SUNAT el conocimiento de operaciones en el sistema financiero exoneradas del ITF sin que medie una decisión judicial del fiscal de la Nación o de una comisión investigadora del Congreso, se quiebra el nexo lógico que auspiciaba la intervención de la entidad competente en materia tributaria, esto es, la existencia de una operación grabada. Este colegiado considera que al quebrantarse el nexo relacional entre la aplicación de un impuesto temporal, el ITF, y el traslado de información a la SUNAT, se afecta el subprincipio de necesidad, por cuanto ello implicaría la posibilidad de que la SUNAT administre información protegida por el secreto bancario que se extienda sin ADEI. Debe tenerse en cuenta que la SUNAT mantiene incólume la facultad de solicitar información a las empresas del sistema financiero, en la medida que exista un requerimiento judicial de por medio. En consecuencia, no es verdad que el Tribunal Fiscal dijo, bueno, muy bien. Y dicho sea de paso, hace poco hubo un conversatorio, una sesión en la Comisión de Economía del Congreso, y el representante de la SUNAT dijo que justamente lo que se buscaba con esta normativa era cubrir las operaciones exoneradas del ITF. O sea, aquello que el Tribunal Constitucional expulsó por inconstitucional. Para ir concluyendo, miren, hay un tema que a mí me causa, diríamos, que es el que me mueve a pronunciarme sobre este tema, porque yo no soy tributarista, pero es el que me mueve. Este decreto legislativo 1434 y su reglamento contravienen el principio de reserva de jurisdicción y de separación de poderes, lo cual es gravísimo, gravísimo. Porque, fíjense, de las normas publicadas a partir del año 2016, todas ellas pueden ser todavía en plazo impugnadas como inconstitucionales, dicho sea de paso, incluyendo el decreto legislativo 1434 y su reglamento, han tenido como finalidad principal habilitar a la SUNAT para que de forma automática, incondicionada y sin que medie siquiera el inicio de un procedimiento de revisión o investigación, tenga acceso directo a información financiera protegida por el secreto bancario, en desmedro de la competencia y legitimidad natural que taxativamente la Constitución le ha reservado a los jueces, al fiscal de la Nación y a las comisiones investigadoras del Congreso. La Constitución reconoce como únicos legitimados para tener acceso a la información protegida por el secreto bancario a los que he mencionado: los jueces, el fiscal de la Nación y la comisión del Congreso. Para lo cual requiere, adicionalmente,
que el levantamiento se lleve a cabo en virtud de un procedimiento de investigación específico y que la información a obtener esté directamente relacionada a dicha investigación o proceso. Estas disposiciones que se han venido emitiendo a partir del año 2016 vulneran flagrantemente el principio de reserva de jurisdicción y de separación de poderes, sobre el cual se sustenta el sistema democrático de derecho. La reserva de jurisdicción es una regla de rango constitucional en virtud de la cual se establece que determinadas decisiones taxativamente establecidas y de naturaleza materialmente jurisdiccional deban ser adoptadas necesariamente por los jueces y tribunales porque les pertenecen a ellos en exclusiva esa competencia. Y este principio democrático es una manifestación del principio de separación de poderes. Y no se olvide que el artículo 43 de la Constitución establece que la República del Perú se organiza según el principio de separación de poderes. Y no es posible ni definir la Constitución sin mencionar la separación de poderes, ni hay forma de abordar los derechos fundamentales sin tomar en consideración la posición que cada uno de los poderes del Estado ocupa en relación con los mismos. Ni tampoco se puede analizar una democracia representativa y los regímenes políticos sin reparar que son varios los poderes que tienen que ser combinados para que una democracia representativa funcione y un régimen político sea operativo. Fíjense ustedes, se dictó la ley 29277, la ley de la carrera judicial, y esa ley fue objeto de una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional porque el artículo 60 de esa ley disponía que el órgano encargado del Poder Judicial de seguir un procedimiento disciplinario a un magistrado podía pedir al juez que se levante el secreto bancario y de las comunicaciones. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Sentencia 019-2009. Dijo, el tribunal aprecia que ambas disposiciones constitucionales contemplan una reserva de jurisdicción. Tal reserva de jurisdicción comporta que la autorización del levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones debe decretarse necesariamente por un juez mediante una orden escrita y debidamente motivada. Una medida tan drástica como la que supone ambas modalidades de levantamiento del secreto solo puede ser adoptada por un juez previo requerimiento o solicitud del referido órgano del procedimiento administrativo. O sea que el Tribunal Constitucional ha determinado de forma enfática que el levantamiento del secreto bancario, habida cuenta de la seriedad de la medida y por constituir una restricción a un derecho fundamental, califica como una materia expresamente reservada en el ámbito de competencias del Poder Judicial, por lo que cualquier orden o medida destinada al levantamiento de la misma, y cito literalmente, debe decretarse necesariamente por un juez, mediante una norma escrita y debidamente motivada. Entonces, es indudable que el otorgamiento de esta facultad autónoma, incondicionada a la SUNAT, para levantar el secreto bancario de los contribuyentes para sus propios fines particulares, sin que ello se canalice a través de órganos legitimados expresamente. ¿Qué supone? Supone la consolidación arbitraria de competencias que han sido reservadas constitucionalmente a otros órganos, generándose una vulneración evidente y flagrante a la reserva que para tal efecto ha hecho nuestra Constitución, porque la SUNAT es un ente adscrito al Poder Ejecutivo. O sea, el Poder Ejecutivo se estaría atribuyendo una competencia que la Constitución le ha reservado al Poder Judicial, al Congreso de la República a través de una comisión investigadora y al fiscal de la Nación como titular de un organismo constitucionalmente autónomo. Entonces, la implementación... Último párrafo, Javier. En consecuencia, la implementación de las medidas previstas en el Decreto Legislativo 1434 y su reglamento, así como los demás decretos legislativos que he hecho referencia, supone no solo una afectación desproporcionada e irrazonable al derecho al secreto bancario de las personas y al principio de reserva de jurisdicción y de separación de poderes, sino que además esa convalidación implica el establecimiento de un peligroso precedente en virtud del cual, bajo cualquier justificación, aparente o falaz, como la que vemos acá, se legitimen transgresiones a los derechos de los ciudadanos. Muchas gracias y disculpen la extensión.
Muchas gracias, doctor Amprimo. Muy interesante y clara la posición que nos ha expresado. Ahora vamos a dar la palabra al doctor Walker Villanueva. Él es socio del estudio Felipe Pietro Garrizosa, Ferrero, Delmar Ugarte y Uría, y es también un abogado especializado en derecho tributario. Adelante, doctor Villanueva. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias por la invitación. Agradecer a la Academia Peruana de Derecho esta gentil invitación y al doctor Raúl Ferrero que la preside. Efectivamente, este decreto supremo que está concitando tanto debate tiene un aspecto internacional y tiene desde luego un aspecto nacional. Y es verdad, no hay que negarlo, el suministro de información con que cuentan los bancos hacia la SUNAT parte del decreto legislativo 1313. Inicialmente el legislador pretendía recabar la información de las cuentas bancarias para propósitos de intercambio de información. Y esto ya se ha producido, ¿no? Es decir, Perú, ahorita voy a comentar en detalle cómo es que se ha producido ese intercambio de información, pero Perú ya ha recibido intercambio de información de cuentas de peruanos que tienen cuentas en Bélgica y en Caimán. Y como consecuencia de esa información que ya ha recibido SUNAT a consecuencia de activar el intercambio automático de información, se ha detectado que existen montos de 3.500 millones de dólares de peruanos en esos dos países. Por supuesto, esto va a continuar, porque precisamente el intercambio automático de información está pensado para que el Estado peruano, SUNAT en el caso concreto, proporcione la información de las cuentas bancarias de extranjeros hacia los distintos países, ¿no es cierto? Hasta los distintos países que forman parte de este convenio multilateral de intercambio de información que voy a explicar en unos minutos. Y recíprocamente, SUNAT reciba información de los peruanos que tengan cuentas financieras en otras jurisdicciones. Y esto está enlazado además con otro mecanismo tributario que se ha implementado recientemente, que es la información del beneficiario final. Ahora no es válido, ¿no es cierto?, escudarse en las famosas offshore. Las offshore, pues uno puede tener sus offshore, pero uno está obligado por normas OCDE implementadas en cada uno de los países a identificar quién es el propietario final de una persona jurídica. Por lo tanto, se conoce quién finalmente es el dueño de una cuenta bancaria, así yo tenga 5 offshore en la cadena, ¿no es cierto? Entonces, es bien importante saber que esta decisión del Estado peruano del intercambio automático de información, de posibilitar el intercambio automático de información, tenía inicialmente un propósito internacional. ¿Y por qué? ¿Por qué este propósito internacional? Porque en el año 2014, en el mundo, la OCDE dice, bueno, oye, ya tenemos que eliminar el secretismo, tenemos que eliminar la confidencialidad de la información porque se pierde demasiada recaudación. Y por eso es que se puso a disposición del mundo un convenio multilateral de intercambio de información que Perú ha suscrito y que está vigente desde octubre del año 2018, el convenio de asistencia mutua administrativa. Ese convenio es el convenio marco para el intercambio automático de información. No es el convenio en base al cual se dan los parámetros del intercambio automático de información. El convenio marco, a su vez, se tiene que implementar con un segundo acuerdo que Perú también ya ha firmado, que es el Common Standard Report, ¿no es cierto?, que ya señala los parámetros específicos del intercambio de cuentas financieras. Y el tercer paso para activar el intercambio automático de información que Perú ya ha dado, se ha producido en diciembre del 2020, hace poco menos de 3 semanas. Y es el acuerdo entre autoridades competentes. Es un tercer acuerdo, ¿no?, que el Perú ha suscrito porque recibió la aprobación de la OCDE respecto a los estándares de confidencialidad que el Estado peruano y que SUNAT tiene para proteger la privacidad de la información. Entonces sí hay un marco legal, por supuesto, para el intercambio automático de información y la idea es que haya esta reciprocidad, porque si no, Perú no podría
no podría aplicar un principio que está desde 1980 en la ley del impuesto a la renta, el principio de fuente mundial. Los peruanos tributan por sus rentas que generan en el Perú y por las rentas que generan en el extranjero. Mientras el Estado peruano no tenga capacidad de conocer la información de sus residentes en el Perú que tienen cuentas en el Estado extranjero, es imposible aplicar el principio de fuente mundial. Entonces, el Estado peruano ha dado pasos, en este caso firmes. Ustedes recuerden la ley de repatriación. La ley de repatriación le dio una oportunidad a los peruanos que tuvieran cuentas en el extranjero de decir, yo tengo tanto en mi cuenta, yo voy a regularizar tanto producto de la repatriación, con tasas de 7% o de 10%, en lugar de pagar 30%. Ustedes recuerden eso. Y quienes no se acogieron a la repatriación, pues ahora tienen los días contados porque el intercambio automático de información ya está en funcionamiento, ¿no? Y Perú ha remitido información a 14 jurisdicciones, es decir, ha remitido información de extranjeros que tienen depósitos en cuentas del sistema financiero nacional. Perfecto. Ahora bien, el cariz nacional, me voy a centrar en el cariz nacional. En el cariz nacional, la SUNAT dijo, ok, si efectivamente para cumplir con el intercambio automático de información tengo una legislación que es el decreto legislativo 1313, ¿por qué no dar el paso y decir, aprovechemos esa información también para combatir la informalidad de los locales que operan, de los residentes peruanos que operan dentro del territorio peruano? Y es verdad, cuando uno penetra ya en el detalle de la información, ¿no es cierto?, de lo que se pretende obtener a través de este decreto supremo, cuando se dio el ITF, yo coincido plenamente con César Bruna Victoria en este punto, el ITF es un pretexto para obtener información. Perfectamente el ITF no es representativo dentro de la recaudación tributaria. El ITF se utiliza no para fiscalizar el ITF se utiliza para fiscalizar el impuesto a la renta, ¿no es cierto? Es decir, los tributaristas conocemos perfectamente que a las personas naturales le dicen, bueno, le hemos detectado a usted en el sistema financiero nacional cargos y abonos, que es lo que proporciona el ITF, por 250.000 soles en el mes de octubre, o en el año, porque normalmente es por años que fiscaliza SUNAT. Le hemos detectado cargos y abonos por 1 millón de soles. Y en su declaración de impuestos usted ha puesto 600.000. Hay 400 que usted tiene que explicar. Para eso sirve el ITF. Entonces, cuando se dio el ITF, se discutió si efectivamente violaba la intimidad privada de las personas. Y ahí lo que se discutió básicamente, ya entrando yo al detalle, no voy a repetir lo que el doctor Landa ha explicado, pero los cargos y abonos son globales. O sea, es decir, no se informa que los cargos, un cargo de 1 millón está compuesto por 10 operaciones y esas 10 operaciones son 10 operaciones, una por depósito de remuneraciones, otra por una donación, otra por una rifa, otra por un premio. Eso no se informa, se informan saldos acumulados. Con el ITF estoy hablando, ¿no? Y entonces este decreto supremo tan discutido, dice, bueno, a ver, yo con el ITF tengo los cargos acumulados mensuales, los abonos acumulados mensuales, o sea, tengo globos de información, y quisiera, dice, estoy reproduciendo lo que dice el decreto supremo, quisiera acceder además a los saldos de las cuentas, a los saldos mensuales de las cuentas, ¿no es cierto?, que no necesariamente se tienen con el ITF, ¿no? Además, quiero acceder a los promedios de los cargos y abonos. Claro, un poco lo que está viendo Sunat es, ¿cuáles son los cargos el promedio de los cargos y abonos? Otra vez globales, siempre globales, no estamos hablando de información detallada, ¿no es cierto? Y entonces nos ponemos a reflexionar, ¿realmente viola la intimidad privada de las personas el informar que Juanito Pérez tiene depósitos en el sistema financiero por 1 millón sin proporcionar ningún detalle de la conformación de ese millón? ¿No es acaso un fin válido y constitucional que se fiscalice a las personas y se le pide una explicación sin violar su privacidad? ¿No es cierto? Entonces, me parece que cuando uno analiza en detalle la información que ya se proporcionaba con el ITF, me parece que no se penetra precisamente en ese contenido esencial que nos explicaba el doctor Landa. No se conoce el detalle de las operaciones, no se conoce de dónde vienen los cargos, no se conoce de dónde vienen los abonos, no se conoce ese detalle, ¿no es cierto? Entonces, decir que viola la intimidad
digamos, como un derecho absoluto, porque es verdad que el secreto bancario, el contenido no está definido en la Constitución, lo desarrolla la ley de banca, ¿no es cierto? Dice operaciones pasivas, no activas, las activas no. Pero también yo podría decir, oye, eso es inconstitucional, porque también las activas deberían estar dentro del secreto bancario, porque la Constitución no define su contenido, ¿no es cierto? Pero al final todos aceptamos que el secreto bancario solo comprende operaciones pasivas. De ahí el desarrollo posterior que han hecho el decreto legislativo 1313 y 1432, que estos que estamos en este momento explicando, hacen un desarrollo un poco más detallado y dicen, ok, se pueden informar los saldos sin entrar al contenido específico de esos saldos, cargos o abonos. Y la última idea que quería mencionar. Los deberes de suministro de información, en materia tributaria son deberes de suministro que tienen, por supuesto, un fin constitucional, que es aplicar el principio de igualdad, finalmente, ¿no es cierto? Todos sabemos que en el Perú hay informalidad, 65% de la economía es informal, quiere decir que el 35% mantiene al otro 65%, y eso es obviamente una violación flagrante del principio de igualdad. Entonces, los deberes de suministro de información son de dos tipos: los deberes de suministro específicos, cuando SUNAT fiscaliza, y los masivos. Este es un deber de suministro masivo de información que entiendo en este caso, por supuesto, está desarrollado bajo el principio de reserva de ley, que es el decreto legislativo 1432, el decreto supremo que la desarrolla, y que tiene como propósito aplicar el principio de capacidad contributiva. Es decir, si podemos compartir la información de los extranjeros que tienen cuentas bancarias en el Perú para enterarnos de las cuentas bancarias que tienen los peruanos en el extranjero, ¿por qué no tener también esa misma información para fiscalizar a los ciudadanos peruanos que hacen sus actividades en el Perú, sin violar su privacidad, que es finalmente el asunto que estamos discutiendo en esta materia? Entonces, yo personalmente creo en este caso que cuando uno analiza el detalle de la información que se va a proporcionar con este decreto supremo y que se proporciona con el ITF, como les vuelvo a reiterar, no se entra en la intimidad ni en la privacidad de las personas. Muchísimas gracias. Está con el micro apagado, doctor Javier. Javier. Gracias, muchas gracias, doctor Villanueva, por su exposición. Creo que estamos descubriendo que el tema es bastante más complejo de lo que todos estábamos dispuestos a admitir. Vamos a tener la ronda final. Les voy a rogar, como habrán notado, he sido bastante laxo con el tiempo, siguiendo las pautas del doctor Ferrero. Vamos a rogarles que en esta segunda intervención realmente se ciñan a no más de 5 minutos cada uno. Doctor Landa. Muchas gracias, Javier. Muy interesante escuchar a todos los colegas. Uno aprende mucho realmente y lleva a reflexiones como las siguientes, ¿no? De una perspectiva general diría que el Perú está atravesando en las últimas décadas un proceso de internacionalización de su derecho nacional, ¿no? Pero también una suerte de constitucionalización del derecho internacional. Es un proceso de ida y vuelta, ¿no? Mientras en los ámbitos nacionales, a partir de las open clause, ¿no? Llamamos al artículo 55, los tratados celebrados en vigor forman parte del derecho nacional, no únicamente los derechos humanos, vemos también los temas económicos, ¿no? Da lugar entonces a que hay una suerte de lo que llama la doctrina cross-fertilization, es decir, un cruce de intercambio que permite, ¿no?, avanzar en temas, en este caso tributarios, ¿no?, como también a nivel internacional tomar acuerdos, decisiones, sean jurisdiccionales o no jurisdiccionales, que tienen elementos nacionales muy importantes, ¿no?, con estos cambios de información. En ese sentido, yo diría que hay también una esfera normativa internacional, claro que antiguamente, quizás en las tesis más clásicas de Kelsen, ¿no?,
la jerarquía de la Constitución sobre la ley y reglamento era el orden jurídico sobre el cual se basaba cada país. Pero ahora vemos que los tratados también incorporan, ¿no?, dentro de la Constitución, dentro de la ley, ¿no?, obligaciones, ¿no? Y eso da lugar precisamente a entender que ya no estamos, creo yo, en un sistema piramidal, ¿no?, ni tampoco de un nivel superior, porque no es que el tratado prevalezca siempre por encima de las normas nacionales. Hay un diálogo precisamente y un intercambio, ¿no?, y una suerte no rígida, sino flexible incluso, ¿no?, de armonización, ¿no? Y digo esto porque incluso hay tratados que no tienen esa fuerza normativa, pero sí tienen una capacidad vinculante, ¿no?, sobre todo en materia económica, ¿no?, por cuanto el Perú es un país dependiente del sistema económico internacional, y de pronto, como un ejemplo, ¿no?, hay ciertas decisiones que toman los bancos centrales en el mundo para garantizar que no haya crisis financieras como la que ocurrió en el 2008 y con repercusiones internacionales dramáticas, que hace que estos apalancamientos que los bancos centrales deciden para que la banca de los países vinculados al G20 o G24 aporten o garanticen frente a préstamos, pues se aplica rígidamente también en muchos países como los nuestros. Y la Superintendencia de Banca y Seguro establece disposiciones en base a esos acuerdos soft law de cumplimiento obligatorio de la banca y de las cajas incluso de ahorro, ¿no? En ese sentido, pongo el ejemplo de que hay un proceso entonces que es más complejo, ¿no? Porque además creo que hay una suerte de una red, ¿no?, hoy día que sale tanto de redes, porque los puntos de impulsión del derecho ya no están únicamente dados ni a nivel nacional por la Suprema Corte o el Supremo Tribunal Constitucional inclusive, sino tampoco a nivel internacional, que también hay cortes y tribunales, que hay una dispersión de puntos que, si no están incluso puestas en la lógica del derecho duro, están también vinculando a estados a decisiones, ¿no?, de sus leyes y constituciones para interpretarlas y desarrollarlas. Y creo que el caso precisamente mencionado por César, el tema del FATCA, ¿no?, fue un caso también muy claro que en el Perú también se vio obligado a cumplir esos mandatos normativos de los Estados Unidos para garantizar los depósitos de los bancos peruanos en las cuentas en los Estados Unidos y respetar ello. Entonces, es una relación, para puntualizar entonces, que me lleva a reflexionar que el entendimiento, creo yo, ¿no?, de este problema que estamos viviendo debe surgir, como decía antiguamente Cicerón, ¿no?, summa ius summa inuria, ¿no?, demasiado derecho, demasiada injusticia, porque si aplicamos la ley en un sentido tan formal, ¿no?, les decía ya al inicio también, puede resultar contraproducente para los derechos. Claro, y los derechos no solamente son los derechos colectivos, ¿no?, del bien común, sino también los derechos individuales, ¿no?, los derechos de la persona, natural o jurídica. En ese sentido, yo creo que es importante entonces entrar en lo que, salir, mejor dicho, de lo que era la ciencia juris, ¿no?, en el sentido de definir si verdad o falsedad o cierto o incierto del derecho, para entrar en la prudencia juris, ¿no?, la prudencia del derecho, que significa precisamente razonabilidad y proporcionalidad. Y creo que esta es una tendencia que hay a nivel jurídico, y nuestro tribunal en unos casos ha avanzado, ciertamente a veces un poco el zigzag, pero la jurisprudencia nunca es uniforme, pero sí hay luces, ¿no?, para poder entender entonces esta materia como un tema jurídico constitucional, no únicamente, sino tributario e internacional, y que todos los aportes de las visiones complementarias ayuden a mejor entender y resolver el camino que se ha trazado, que creo que es un camino normativamente reglamentado, incluso modificado, para asegurar, ¿no?, los bienes tanto públicos bajo el respeto relativo que corresponde al secreto bancario. Y yo me quedaría aquí. Gracias. Gracias, doctor Landa. Doctor La Victoria. Muchas gracias, doctor Javier. A ver, voy a leer el fundamento 16 de la sentencia que el doctor Natalia Primo citó, que es este tema en que el Tribunal Constitucional declara inaplicable, bueno, declara inconstitucional la ley en la parte que obligaba a las empresas cerradas a entregar información financiera a la Superintendencia de Mercado de Valores.
Pero el conflicto ahí no es un conflicto secreto bancario con impuesto. Primero, el impuesto no existía. Ni tampoco era un conflicto entre el secreto bancario y otro deber constitucional. El tribunal interpretó que el secreto bancario es potestativo del propietario de la información. Y es el propietario el que decide si entrega o no la información. Y dijo que cuando las empresas públicas, esas que están en la bolsa de valores, se inscriben en el mercado, en el mercado de capitales para entrar a ese mecanismo, ellas mismas están renunciando a su secreto bancario y ellas mismas están entregando información financiera al público, porque para eso son empresas abiertas para que el público contrate con ellas. Y el tribunal dijo, eso no ocurre con las demás empresas, las empresas cerradas, porque ellas no han renunciado a ese derecho. Y ese fue el argumento central para decir que era inconstitucional la parte de esta ley que obligaba a las empresas cerradas a entregar información. El fundamento 16 de esa misma sentencia dice lo siguiente, que el secreto bancario constituya en el plano económico una manifestación del derecho a la intimidad no quiere decir que sea absoluto. Y agrega, si bien la Constitución señala los sujetos calificados para disponer el levantamiento del secreto bancario, los que ha mencionado muy bien Natalia Primo, el fiscal de la Nación, una comisión investigadora del Congreso y órdenes judiciales, dicho listado no prohíbe, sino que admite implícitamente la posibilidad de que tal derecho pueda ser limitado en aras de bienes jurídicos constitucionales, siempre que puedan superar el test de proporcionalidad. Y esta norma, esta sentencia de 2016, repite la norma del ITF del 2004, dictada 12 años antes, donde se decía básicamente lo mismo. Lo que decía es, el derecho al secreto bancario no es absoluto. Cuando la Constitución dice que solo 3 entidades pueden acceder a levantar el secreto bancario, el Tribunal Constitucional ha dicho, no solamente son ellas 3, puede haber una cuarta, puede ser la SUNAT, siempre que hay un deber constitucional más importante, el deber de contribuir, y exista un test de proporcionalidad que hemos comentado bastante sobre ese tema. Después, la sentencia sobre el ITF evidentemente está tratando ese impuesto, y es verdad, no podía ser de otro modo, que el Tribunal Constitucional dijera, oye, si estamos hablando de un impuesto, la SUNAT no puede acceder a las operaciones que están fuera de ese impuesto. O sea, las operaciones inafectas o las operaciones exoneradas no se tiene que reportar. Pero ese es el tema del asunto tributario. Pero esa misma sentencia ha repetido lo que después dijo el Tribunal Constitucional 12 años después, diciendo el secreto bancario no es absoluto. En esa misma sentencia dijo, hay un conflicto entre el secreto bancario y el deber de contribuir, y en esa misma sentencia el tribunal dijo, yo voy a decidir por el deber de contribuir porque es más relevante que el derecho individual. Entonces, es evidente que la información de la que estamos comentando vulnera, afecta el secreto bancario en un primer piso. Pero el mismo tribunal ha dicho, oye, pueden haber circunstancias en que este derecho quede subordinada a otros derechos constitucionales más relevantes. Y con esto culmino con el tema que Natalia Primo mencionó, que el acceso de la información a la SUNAT estaría violando este principio de funcionalidad, de división de poderes, al otorgarle al Poder Ejecutivo facultades que la Constitución, en la letra, solo daba al fiscal de la Nación, a una comisión investigadora del Congreso y a los jueces. Lo que ocurre es que la información que se da a la Administración Tributaria, primero, parte de una reinterpretación de que estas 3 personas no son las únicas, no es un listado cerrado, y que se le da a la SUNAT no para que sustituya funciones del fiscal de la Nación, de una comisión investigadora del Congreso o de los jueces. Se la da para lo único que está constituida, que es para fiscalizar y recaudar, para función tributaria. Y con eso acabo, Javier. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también, Natalia, César y Walker, por haberme acompañado en esta reflexión. Gracias, César. Natalia. Gracias, Javier. Miren, a ver, yo tengo aquí la sentencia sobre el ITF, y la sentencia del ITF declara inconstitucional el artículo 17, porque señala literalmente que no es posible que la SUNAT tenga información respecto a operaciones exoneradas, ¿no? Porque eso implicaría que su verdadero objeto no es conocer la base imponible, sino acceder indebidamente a la información financiera de los ciudadanos. Y por eso le declara inconstitucional.
Y entonces, aquí se ha dicho, bueno, el secreto bancario no está definido en la Constitución, pues. Me recuerda cuando una vez vino el profesor Luciano Parejo Alfonso, y estando cenando con el doctor Valentín Paniagua, Luciano Parejo nos dijo, oye, yo he revisado la Constitución del Perú, ¿y por qué ustedes tienen un artículo que dice que la Constitución prevalece sobre la ley? Si eso es una verdad de perogrullo, pues es una cosa evidente, es un principio elemental. Y le explicamos pues que en el gobierno militar la Corte Suprema había establecido que como no había esa norma en la Constitución, primaba el principio de temporalidad y en consecuencia el estatuto militar de la Fuerza Armada primaba sobre la Constitución. Es que no podemos llegar al extremo de que la Constitución tiene que ser una suerte pues, de diccionario OMEVA, en la cual para poder respetarla tiene que estar escrito en punto y coma todo aquello que se entiende. Lo cierto es que la Constitución establece quiénes son los legitimados para levantar el secreto bancario y algo más. Establece que ese levantamiento solo se puede hacer con arreglo a ley, no con arreglo a disposiciones complementarias que pueden dictarse como se ha incluido en un decreto legislativo, y siempre que se refieran a un caso investigado. Y aquí eso no está ocurriendo. Entonces, yo en primer lugar diría lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la tesis entonces? La tesis es que no importa lo que diga la Constitución, ni importa lo que diga la ley autoritativa, que limitó la posibilidad de emitir decretos legislativos al respeto a los procedimientos, mecanismos y derechos que contempla la Constitución. No importa que la Constitución diga que los tratados que afectan su texto deban ser aprobados conforme al mecanismo de reforma constitucional. No importa que lo que diga el tratado, porque no importa que el tratado diga una cosa, porque aquí lo importante es ver cómo generamos más recursos para la SUNAT. No, pues yo estoy en contra de ese modus operandi. Yo creo que aquí lo que importa es respetar las normas, no acomodar las normas a lo que yo quiero. O sea, me recuerda lo que decía un sacerdote, que es que quien no actúa como piensa termina pensando como actúa. No, el Perú lo que requiere es que adecuemos nuestra actuación a la Constitución, al respeto a la normativa, y no que adecuemos la normativa o la interpretación de la normativa a lo que el principal violador de derechos del ciudadano quiere hacer, que es el Estado. El Poder Judicial existe para proteger a los ciudadanos frente al atropello que haga el Estado. Pero aquí en el Perú hemos llegado hasta el absurdo de que se crearon los juzgados tributarios en un convenio entre el Poder Judicial y la SUNAT, que le dio los fondos, le dio los locales y dio hasta los cursillos a los jueces. Entonces, el Poder Judicial existe para proteger al ciudadano. No existe para simplemente convalidar atropellos. Muchas gracias. Gracias, Fran Primo. Walker. Muchas gracias, sí. Unas palabras finales como conclusión. Finalmente, una reflexión de fondo es que la SUNAT va a recibir, digamos, información masiva, ¿no es cierto?, de las cuentas bancarias, y también es bueno establecer un punto de vista crítico, porque en los últimos años, cuando SUNAT accede a esta información a través del ITF, no hay nada escrito a partir de qué monto la SUNAT comienza a iniciar fiscalizaciones por incremento patrimonial no justificado, ¿no? Pero se conoce que usualmente el monto ronda por los 300.000 soles hacia arriba, ¿no? Eso es más o menos lo que se sabe de la vida práctica. Entonces, ahora ese estándar se está bajando a 30.000, yo diría esa información masiva, no sé si SUNAT esté en capacidad primero de utilizarla, no sé, esa big data que va a recibir SUNAT efectivamente está en condiciones de usarlas, o es que está implementando esta información tributaria, aprovechando todo este contexto internacional que hemos explicado con César Luna Victoria, y trasladarla al contexto local. SUNAT estará en capacidad de utilizar eficazmente esta información con todas las garantías de confidencialidad, ¿no? Esa es una pregunta que creo es válida hacer. Es decir, de repente el umbral de 30.800, ¿no? que son las 7 UITs, es insuficiente. Quizás ese umbral haya que subirlo un poco más, en aras a que la SUNAT tenga la capacidad de administrar correctamente esta información.
La otra reflexión que quiero hacer es, y que ya lo han hecho con mayor, por supuesto, autoridad, es el doctor César Landa, ¿no es cierto? Ningún derecho constitucional es absoluto. No pretendemos, evidentemente, que la Constitución defina qué es el secreto bancario, pero sí, por supuesto, sabemos que el secreto bancario se ancla en el derecho a la intimidad, ¿no? Entonces, el derecho a la intimidad es lo que finalmente protege el secreto bancario. Y con el acceso a los saldos, lo que ya expliqué yo en detalle, con el acceso a los saldos acumulados, evidentemente no se vulnera la privacidad. Y el último punto es, este suministro de información masiva hacia la administración funciona, dice el Código Tributario, cuando los datos tienen trascendencia tributaria, es decir, cuando los datos que se le proporcionan a la administración sirven para su función de controlar si los ciudadanos están cumpliendo con una tributación justa, ¿no? Es decir, y puede ocurrir que este suministro de información sea respecto a operaciones exoneradas, inafectas, puede ser que el sujeto no tenga operaciones grabadas con ningún impuesto, pero la información precisamente es para controlar. Los deberes de información que se suministran al Estado es precisamente para que el Estado, a través de SUNAT, controle si los ciudadanos están cumpliendo con tributar en la medida justa que prevé la Constitución. Muchas gracias. Gracias, Walker. Bueno, quiero agradecerles. Javier, ¿sí? Javier, antes que termines, o cuando termines, me cedes el uso de la palabra de 1 minuto. Por cierto. No, quiero agradecerles a cada una de las intervenciones. Nos han mostrado, creo que la complejidad del problema jurídico y social también. Vemos que no es un tema en el cual simplemente sea un tema tributario, constitucional, sino también que hay importantes factores internacionales que tomar en cuenta, no como causa, sino realmente por los compromisos asumidos por el Perú, pero indudablemente creemos que hay todavía, oyéndolos, muchos más elementos de juicio, pero una evaluación definitiva pendiente en este tema. Les agradecemos mucho y cedo la palabra al presidente de la Academia, doctor Raúl Ferrero Costa. Muchas gracias, Javier. No, yo quería decirles 2 palabras finales y están referidas a la felicitación que quiero hacerle a los 4 expositores por la forma tan inteligente, versada y educada en que se ha llevado adelante este debate sobre un tema muy, muy difícil y complejo. Los felicito por la forma como lo han manejado y todos salimos con ideas más esclarecidas, aunque naturalmente tenemos que entender la inmensa complejidad que tiene el tema. Pero la forma como lo han llevado merece, creo, una palabra de felicitación a todos ustedes, así como naturalmente a Javier. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctores, por su brillante participación y agradecemos a todo el público asistente. Aprovechamos la oportunidad para invitarlos a seguirnos en nuestro Facebook oficial como Academia Peruana de Derecho _página oficial. Muchísimas gracias y muy buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches.